Bueno, pues hemos llegado a la última plática de este homenaje al doctor Samuel Ginther, y para cerrar con broche de oro me complace presentar al doctor Javier Gómez Montt del CIMAT, que hoy nos va a hablar de la dualidad de matemáticas, pasado, presente y futuro. Muchas gracias al comité organizador por invitarme a dar esta ponencia. Muchas gracias a ustedes por estar aquí presentes. También quisiera yo, por supuesto, agradecer a Samuel Ginther, a don Samuel. Él estuvo, está y estará siempre con nosotros. Entonces, para mí la matemática es una estructura creada por el ser humano para ayudarnos a comprender el mundo que nos rodea. El objetivo de la matemática. Recuerdo una vez que unos estudiantes fueron a ir al CIMAT, de donde yo trabajo, y estaban preguntando que para qué sirven las matemáticas. Y entonces a mí inmediatamente me salió la reacción de decir, la matemática no es la sirvienta. La matemática es una gran creación de la humanidad, un poco como decía Ernesto, una aportación sustantiva, y yo comparto con él su idea de que una institución como el Colegio Nacional de tanto prestigio ocupa un matemático entre sus cuadros académicos. Los matemáticos son aquellos seres humanos que contribuyen en el trabajo de creación y transmisión de esta estructura. La estructura matemática misma no existe en la naturaleza, es un invento de nosotros. Si nosotros nos muriéramos, colapsa. Es una cosa colectiva aquí que hemos hecho, ¿no? O sea, el profesor Samuel Ginther fue un magnífico artesano que ayudó a elaborar la topología algebraica, que les voy a ir explicando. Yo sé que no todos ustedes han estado aquí a lo largo de todo este maravilloso evento. ¿Qué es la topología algebraica exactamente? Y yo, en vez de hablar de su trabajo de él, lo que quisiera yo transmitir es una de las cimas de la matemática, que es la dualidad de matemáticas, que en cierto sentido la herramienta que desarrollaron las gentes que se dedicaron a la topología algebraica nos han obsequiado, y que durante el curso lo hemos visto aparecer varias veces, en el sentido que decían un poco peyorativamente. Yo voy a rescatar un poco lo peyorativo, que decían: lo metes en la máquina, le das la vuelta a la manivela y te sale el resultado. El punto es que la máquina es más importante que el resultado. Ese es el punto. Es la máquina que desarrollaron. Esa máquina no nada más se aplica al problema que fue para el que fue creado, sino que se aplica con una gran generalidad y nos ayuda a comprender el rol de la matemática, el rol de nosotros, y un poco yo siento que tenemos en común esas tres últimas conferencias. En cierto sentido, la matemática no es una actividad terminada. La matemática es una actividad que está lleno de misterios, de milagros, de cosas que no comprendemos, de patrones que reconocemos pero no sabemos por qué. Y entonces, en ese sentido, a pesar de que nos han dicho que el doctor Samuel era un magnífico calculista de sucesiones espectrales, en cierto sentido tenemos que echarnos un poco para atrás y decir qué es lo que esto nos dice desde un tema tan delicado como la dualidad. Yo mismo no termino de entender la dualidad, así que más voy a entrar en un campo misterioso, oscuro, pero por favor, acompáñenme. Voy a tratar de que no se me pierdan en el camino, a ver si lo logro. Entonces, miren, la topología algebraica convierte la geometría cualitativa en álgebra. Entonces, la geometría es lo que todos sabemos que es, ahí desde las maestras de la primaria están
enseñándonos qué es la geometría, entonces ya tenemos nuestra idea. Ahora, la cuestión también es lo de la cualitativa, lo hemos visto a lo largo de muchas de estas conferencias, pero por ejemplo, cuando hablaba Santiago López de Medrano, nos decía que un círculo, y no era un círculo, era un elipse, pues solo es un elipse, no es un círculo, pero topológicamente, cualitativamente, un elipse y un círculo es lo mismo. Eso lo que quiere decir es que vamos a poner ojos así como de chinito, ponemos ojos de chinitos, entonces todo lo vemos así como borroso, cualitativo. Eso es lo que es geometría cualitativa, es lo que es topología. Ahora, el álgebra, que yo siento que los que me antecedieron la despreciaban, creo que yo he escuchado ingenieros que dicen, mira, es así, no sé qué, y luego llegas al álgebra, no, bueno, el álgebra respeto, o sea, vamos a respetar el álgebra. La estructura algebraica que nos heredaron las gentes que trabajó la topología algebraica durante el segundo, los últimos 50 años del siglo XX, es una cuestión que se llama una sucesión espectral. Mismo los técnicos en matemáticas, uno dice sucesión espectral, ¡ay! No, o sea, no les da miedo, pero miren, yo quiero convencerlos de que es una excelente idea. Entonces, de entrada lo que tienen que pensar es que va a ser un gran tablero de ajedrez, en donde va a haber unos algoritmos y unas recetas que aplica uno de acuerdo a una cierta regla, y hace unos cálculos con eso, y le sale uno el resultado que está uno buscando. Esa es la máquina que decían aquí, que le jala la manivela, lo metes, jala la manivela y te da el resultado. Entonces eso se convierte en este juego maravilloso, es un gran ajedrez, Y luego en el ajedrez lo que vamos a tener es que hay flechas que van de un cuadrito a otro cuadrito, y entrando y saliendo, y luego del que estaba saliendo va viendo otro entrando, y ahí hay que hacer unas cosas y es donde viene el álgebra. Y les voy a explicar de dónde está el ajedrez. Los topólogos algebraicos inventaron este juego, pero poco a poco. Y luego se fue con, a ver, ¿qué inventaste? Y Gauss decía que el lápiz es más inteligente que él. Eso lo que quiere decir es que la mayoría de los matemáticos, por ejemplo, cuando hacen uno, o por ejemplo, yo cuando hice un examen ahí en la secundaria, pues primero en un papel escriben unas cosas, quién sabe cómo llega un resultado, y luego lo escribe uno en limpio, y el profesor dice, qué chico tan inteligente. Pero la verdad es que primero lo tuve que hacer así, el lápiz me fue guiando, ¿no? Entonces, la sucesión espectral va a ser una cuestión que se va a hacer de este jueguito. Ahora, entonces vamos a ir de un contexto geométrico, cualitativo, a un contexto algebraico, luego hacemos cálculos algebraicos que tienen sentido geométrico, y de ahí regresamos al contexto geométrico, y hacer matemáticas es ir pasando a través de este círculo. El plan de la conferencia es, primero, les voy a explicar la dualidad en álgebra lineal, que es así como el profesor Lang que nos explicó en álgebra lineal. Aquí voy a hacerlo en álgebra lineal para que se entienda. Y luego, después de eso, vamos a entrar ya al tema del profesor Samuel, volviendo a explicarles el rollo de las variedades. El rollo de las variedades, en particular los grupos de homología que también hemos estado viendo, que es así como lo sustantivo. Y el punto novedoso que yo les voy a platicar es esta cuestión de dualidad de Poincaré, que luego se extiende a la dualidad de Grothendieck. Y vamos a llegar a un teorema de factorización que se me hace un gran logro, y es un regalo que nos están haciendo los de topología algebraica a los de geometría algebraica. Posiblemente el final, que nomás es una sola laminita, vaya a llegar muy rápido, pero un poco va a ser el paso de la conferencia. Entonces, la palabra dualidad, si la busca uno en el diccionario,
es la reunión de dos características distintas en una misma cosa. Estamos acostumbrados por los filósofos que la dualidad es cuerpo y alma, bien y el mal. Es así como la dualidad filosófica clásica. Pero para nosotros la dualidad es cualquier situación en donde haya dos características distintas en una misma cosa. Por ejemplo, aquí en esta cosa que está aquí estamos viendo que hay un círculo y hay un cuadrado. Y uno puede decir, no, que no había la cuadratura del círculo, no se les ocurrió, ¿verdad? Cuadrar el círculo de esta manera, pero ahí estamos viendo el efecto de la dualidad. Entonces, en principio la dualidad es algo que no es perceptible a primera instancia. Esta imagen me gusta mucho y me gusta mucho para representar la matemática en este sentido, porque resulta que aquí tenemos el mundo real de las cosas, pero luego a veces hay algunas gentes que tienen un cerebro privilegiado y pueden salirse de esta realidad y ver las cosas con otros ojos. Entonces, las matemáticas es mucho eso, es de alguna forma, está padrísimo, ¿verdad? O sea, se sale de la realidad y empiezas a ver otras cosas y luego regresas al mundo y le platicas al otro y el otro se acelera y empieza también a ver, y al rato ya somos un montón de locos que creemos que el infinito sí existe, ¿verdad? Entonces, la dualidad es una de estas cosas, la dualidad. Entonces, vamos a empezar así por lo más elemental, que es la geometría euclidiana, como ya explicó José Antonio de la Peña en la mañana, es la geometría que ha creado nuestro cerebro para comprender el espacio que nos rodea. La cuestión esta del depredador-presa, el jueguito al que Dios nos mandó de estarme jugando aquí al depredador-presa, nos ha hecho que nuestro cuerpo tenga impreso dentro de sí un modelo de la geometría euclidiana, que es lo que nos permite movernos con soltura en el mundo en el que vivimos. Y como explicaba José Antonio, la longitud, la distancia, la distancia de un punto x1, xn al 0 se mide como, aquí está este cuadrado, aquí se indicado que pasarle la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados. O sea, el rey de las matemáticas es el teorema de Pitágoras. El rey no es Euclides. El rey contemporáneo de la matemática es el teorema de Pitágoras, que lo estamos poniendo como definición de lo que entendemos por la distancia. Entonces, esta es la distancia. Y esto se representa como una forma bilineal en geometría euclidiana, donde le ponemos una matriz con unos en la diagonal, ceros aquí afuera, aquí le ponemos un vector, aquí le ponemos otro y nos queda y este es el producto interior, la forma bilineal natural de la geometría euclidiana. Entonces, de alguna forma, esta noción, el teorema de Pitágoras es cuando aquí ya le puse dos conjuntos de variables. Ahí. Ahora, la cuestión de la dualidad en geometría euclidiana es la siguiente: es la asociación a un subespacio lineal, el que se llama su espacio ortogonal, el de 90 grados. Entonces, aquí traje una pequeña filmina para ver eso. A ver si, entonces, miren, esta que está aquí, lo que estoy haciendo es que estoy moviendo una línea y estoy luego diciendo el ortogonal, y al irla moviendo, cómo se va moviendo la otra. Entonces aquí lo que veo es como dos cruces, una cruz que se está moviendo, ¿verdad? Porque aquí estoy moviendo una línea alrededor y tiene como su dual, que es otra línea. Entonces el ortogonal de una línea es otra línea, que es la que está a 90 grados, que es con la que tenemos familiaridad desde la primaria, nos enseñan los de eso de los ortogonales. Ahora, si lo hacemos en 3 variables en vez de 2 variables, nos queda esta. Esta es. Entonces, fíjense, ahí estoy moviendo la línea roja, y luego pongo el plano ortogonal. El plano a 90 grados. El ortogonal de una línea en R3 no es una línea, es un plano.
¿verdad? O sea, si yo digo, tengo la vertical, el plano horizontal es ortogonal. En el caso de dos variables era más sencillo porque el ortogonal de una línea es otra línea, la que está a 90 grados. Aquí el ortogonal de una línea es un plano, es el plano ortogonal. Y ahora, si yo muevo la línea, el plano se mueve. Y uno ve claramente que nunca se intersecta una línea con el plano ortogonal excepto en el cero. Entonces, esto es el cuento de la geometría euclidiana. Ahora, y entonces ahí lo que pasa es que hay muchas dimensiones. Miren, también se ha hablado aquí de que 3 variables es el número de variables, que aquí es lo que creemos que es lo que vemos y no sé qué. Miren, n variables, les voy a decir qué es lo que tienen que hacer. Dices, vivo en un espacio de 5 variables. ¿Cómo le haces? Cierras los ojos y dices, este es un espacio de 5 variables. O 20 variables, le haces igual. ¿Ok? ¿Qué es lo que quiero decir con eso? Vamos a usar la información que tenemos inmersa en el cuerpo de movimientos en el espacio tridimensional y vamos a usar nuestra imaginación. Por eso cierran los ojos, porque los ojos te están diciendo, no es cierto, este es 3, no, cierra uno. Y matemáticamente lo que pasa es que en 3 dimensiones tengo 1, 2, 3 y con eso especifico el punto. Entonces con 3 números especifico un punto en el espacio. Con 20 números especifico un punto en un espacio de dimensión 20. Y se los juro, yo lo he hecho cientos de miles de veces. Cierran los ojos y dicen, me cae que sí. ¿Ok? Entonces los invito a que no tengan miedo, acompáñenme al número de dimensión n y no hay ninguna angustia, lo mismo, van con lo mismo. Entonces tenemos en este espacio de dimensión n los subespacios de dimensión 1, que son los que corresponden a las líneas. Luego los de dimensión 2 serían como los planos de dimensión 2, pero como tengo más dimensiones, pues también tengo los de dimensión 3, los de dimensión 4, aquí tengo un espacio de dimensión 21, entonces tengo un plano de dimensión 17. Entonces dicen, oye, mira, qué padrísimo, voy a ampliar mi sentido de la geometría y ya vivo en un espacio de dimensión 21 y no nomás hay líneas, sino hay 2 planos, 3 planos, 4 planos, 5 planos, o sea, una abundancia de cosas. Ahora, si yo, como ya tengo la métrica, entonces le voy a poner el ortogonal. Entonces el ortogonal lo que me va a asociar es una cosa que tiene dimensión K, algo que tiene dimensión complementaria, n menos K, de K a n menos K, de línea a plano en R3, de plano a línea, del cero todo. Esa es así como la dualidad, de que un poco, como que empieza a estar más familiarizado. El milagro es que dices, es que los topólogos le encontraron en las variedades esta cuestión, entonces esto que lo podemos entender. Ahora, lo que sucede es que no nomás hay la geometría euclidiana. La geometría euclidiana funciona muy bien para el rollito del depredador presa, pero como Einstein nos enseñó, no funciona para entender el universo en su totalidad. Para entender el universo en su totalidad necesitamos meter una noción de longitud en donde unos son al cuadrado con signo positivo y otros son con signo negativo. Entonces, yo defino mi noción de distancia con esta forma bilineal, entonces esta es la forma bilineal que me induce una geometría no euclidiana. De hecho, hay varias, dependiendo de cuántos signos menos pongo. O sea, hay varias geometrías no euclidianas. Ahora, en estas sigue existiendo la noción de el ortogonal. Entonces, cuando la geometría es no euclidiana, el ortogonal son aquellos que son ortogonales. ¿Y cómo le hago que son ortogonales? El producto punto igual a 0. Ahí estaba la fórmula. Le pongo producto x y
Y, producto, punto, que es hacer la multiplicación esa de matriz. Y si eso me sale 0, y entonces ahora les voy a pasar el video. Si con el otro dijeron, no, eso estuvo fácil de la geometría euclidiana, ¿qué curso? No, pues era, mira, miren, ahora vamos a ver, esta es la geometría no euclidiana en el plano que tiene un signo más y un signo menos. Estoy moviendo una línea y la otra es su ortogonal con respecto a esa geometría. Con respecto a la geometría euclidiana fue la primera que ya, dice, desde la primaria me están enseñando lo mismo. Pero esto no se lo enseñaron en la primaria. Entonces, este que está aquí es el comportamiento de una línea moviéndose y el ortogonal. Y se nota ahí que hay un lugar como raro, porque en un cierto momento las dos coinciden. En esta geometría resulta que sí es posible que una línea sea ortogonal a sí misma, que en la geometría euclidiana nos dicen no es posible. Entonces, esta misma imagen, ahora en 3 dimensiones, es la que tenemos aquí. Entonces, miren, y también, ahí está la línea, el ortogonal al plano, o el plano ortogonal a la línea, es una relación mutua de dualidad. Ahora, lo que tengo pintado ahí de azulito es el que se llama el cono nulo. El cono nulo son los vectores que tienen norma 0, entonces distancia 0. Los que están afuera tienen distancia positiva, los que están adentro tienen distancia negativa. Como hay que sacar una raíz cuadrada, uno dice, Dios me agarre confesado cuando tengo que sacarle la raíz cuadrada a un número negativo para explicar una distancia. Entonces, pero aquí estamos viendo nomás. Esta entonces es la noción de dualidad, y esto es lo que tienen que entender de dualidad en espacios vectoriales. ¿Alguna pregunta? ¿Cómo se aplica el código? El código binario 0101 para el lenguaje computacional, porque veo que también estamos utilizando el cálculo matricial y el código binario 0101 para entenderlo. O sea, el código binario lo único que sirve es una notación para escribir los números. O sea, el 17 yo lo escribo en base 10 como 17 y en base binario lo escribo como no afecta gran cosa. Viene siendo muy parecido. Entonces, pero vamos a regresar entonces al texto de la conferencia. Y entonces, la conclusión del álgebra lineal es que en un espacio lineal de dimensión n hay distintas geometrías. Todas estas son simétricas y no degeneradas, dependiendo de cuántos signos menos tiene la matriz esa que yo puse ahí. Y cada una de ellas nos induce una noción de dualidad entre los espacios de dimensión k y n-k. Es así como la conclusión de la álgebra lineal. Ahora vamos a entrar al área de la topología, otra de la álgebra lineal. Ahora aquí uno le preguntaría aquí al profesor Samuel, que tenía un magnífico sentido del humor, un magnífico ser humano, y por supuesto que a nosotros también nos hubiera gustado que estuviera aquí oyéndonos. Entonces, ¿cuál es el espacio lineal? ¿Cuál es el producto bilineal? ¿Y cuál es el teorema de igualdad en topología algebraica? O sea, ¿cómo aplico esta idea de álgebra lineal a la topología algebraica? Es así como la primera sorpresa no trivial. Entonces, aquí en lo que sigue, les puse la respuesta en corto y luego me voy a tardar unos 10-15 minutos en explicar todos los términos que voy a ir, que utilizo en este concepto que está aquí. Entonces, M es una variedad de dimensión n compacta y orientable, que ha sido tema de varias de las conferencias. Yo lo voy a volver a explicar. El HK de M son las clases de homología de K ciclos que tiene M, y un poco una cosa novedosa que voy a hacer énfasis, aunque sin embargo sí se ha estado escuchando, es que este grupo de homología tiene una estructura producto. Cuando descubrimos el producto de los números, nos causó mucho sorpresa. Más a
afortunados, porque no nomás puedo hacer productos de números reales, sino puedo tomarme cualquier variedad, su grupo de homología y hacer productos ahí. Entonces, a lo mejor dicen que eso para qué sirve. Bueno, a lo mejor sí, pero como creación de productos, vamos a hacer muchos productos aquí, y este se llama el producto de intersección, y lo que va a consistir, o cómo se define, es que intersecta uno un K ciclo en M, con un N menos K ciclo, es algo que tiene la dimensión complementaria. Como tiene dimensión complementaria, se intersecta en un número finito de puntos, y cuenta uno el número de puntos que hay. Por decir algo, si yo tengo aquí una partícula que está entrando y saliendo por la ventana y la puerta, y yo pongo la puerta y digo, ¿cuál es el producto de intersección de esta trayectoria que tiene dimensión 1 con la puerta que tiene dimensión 2? Cuento cuántas veces intersectó. Ahora, una cosa delicada es que si va y regresa por la misma puerta, se cancela. ¿Por qué? ¿Verdad? Porque entró, pero regresó por la misma, entonces yo puedo jalar la cosa. Acuérdense que somos topólogos aquí, Sam era topólogo. Entonces, el que entró y salió dice, no, mira, y le jala uno la rienda para que no salga. Y entonces le hace así, sigue por su. Entonces puede uno hacer estas cosas cualitativas. Entonces el producto de intersección viene de ahí, ese es el producto del que vamos a hablar. Entonces ahora voy a empezar a rápidamente a irme por las definiciones que hice. Una variedad compacta y orientable de dimensión n, ¿en qué pienso yo? En eso. Pero dice, eso tiene dimensión 2, esto es una superficie. Maestro, disculpa, usa tu imaginación. Usa tu imaginación. Esa es una variedad de dimensión n, acá tenemos otra. Ahora, el objeto geométrico básico que analizaba el profesor Samuel era una variedad, es un espacio, un lugar donde se tienen n grados de libertad. Es así, hay n grados de libertad para moverse. Si es 1, entonces es una curva. Si los grados de libertad son 2, es una superficie. Si el grado de libertad es 3, pues es el espacio-ambiente al que estamos acostumbrados. Si es 4, dice uno el espacio-tiempo. Tienes uno y el espacio-tiempo. Y luego 5, 50, ya al rato no importa. O sea, ya una vez que lo hizo uno simbólico, dices, ¿qué quiere decir un punto en un espacio de dimensión 50? Pues te van a dar 50 coordenadas, 50 números. Y si los números se están moviendo, pues tú te estás moviendo ahí como pescado, ¿no? O sea, ¿verdad? Entonces, ahí vamos. Ahora, un detalle técnico importante que tiene la teoría es que, por ejemplo, aquí estoy intersectando esta cosa roja con estas horizontales y aquí veo 2 puntos, pero según voy bajando yo la línea esta horizontal, aquí se hace tangente y dice uno vale por 2, pero luego si le bajo más abajo ya no intersectó. A los matemáticos nos choca peor que a los contadores que no nos hagan las cuentas. Los contadores esperan que el auditor nos note que no le salió la cuenta. Nosotros nos fastidiamos, no nos salió la cuenta y no nos salió la cuenta y se acabó el teorema y estamos sudando. ¿Y cómo le hago para que la cuenta sí me salga? Entonces, para que el 2 se haga 0, me tengo que concentrar y decir, no, es que no es 1 más 1. Uno de esos unos era menos 1 y realmente es 1 menos 1. Entonces siempre fue 0. Entonces decimos, qué bueno, se conservó el número 0. Entonces, eso lo tenemos que hacer. Fue un trabajo que alguien tuvo que hacer, darse cuenta que había ese problema, resolver el problema. Y entonces, el problema es entonces que a veces los puntos, o sea, hay que decidir si una intersección es más 1 o menos 1. Y por eso viene la palabra orientable en la definición de la variedad. Entonces, si le pongo eso y decido esto, que es una cosa técnica importantísima para que la teoría funcione, pero que afortunadamente Poincaré la llevó a cabo. Entonces, empezando en dimensión 2, el matemático suizo, ¿verdad? Gauss, demostró el siguiente teorema, que en cosas de dimensión 2, estas superficies compactas, orientables y conexas,
Lo único que el invariante que hay, que las clasifica, es lo que él llamó el género. El género 0 es la esfera, el género 1 es el tanzonado toro, aunque alguien dice, yo no le he visto los cuernos al toro, no sé por qué le dice el toro, ¿verdad? Parece más dona, pero sí. Luego, este es género 2, género 3, hay cualquier género, cualquier superficie es una de estas. Por eso los topólogos debemos respetarlos mucho, porque de la gran variedad de superficies nos convencen y nos dicen, ¿sabes qué? Nomás hay la de género 0, la de género 1, la de género 2, la de género... Dos cosas muy diferentes nos las igualan. Es como, por decir, mujeres, hay muchas diferentes, sí, pero todas son del mismo género. Aquí estamos, pues en ese sentido, en matemáticas queremos encontrar patrones, entonces tenemos una gran diversidad de cosas, pero queremos ver qué tienen de parecidos y hacerlos en paquetes y decir, mira, hombres, mujeres, niños, abuelos, etcétera. Entonces, en este caso, las superficies, entonces es un espacio tridimensional. Ahora puede haber espacios así como más complicados, como hemos visto en la película de Samuel. Ahora, esta es una cosa interesante, porque una variedad va a ser un espacio que localmente se parece a Rn, pero me están dando unas reglas de pegado, cómo pego yo las piezas para hacer la escultura. Entonces, pero si se fijan en las reglas de pegado, en qué pego con quién, me están dando una información algebraica combinatoria que vamos a utilizar para hacer la sucesión espectral. Porque aquí lo que queremos es de algo geométrico hacer algo algebraico. Entonces, ¿de dónde? ¿Cómo empiezo? Entonces digo, mira, muy fácil. Tu objeto geométrico está formado por pegar bolas de dimensión n y me tienes que dar las reglas de pegado. Entonces, en estas reglas de pegado está conteniendo una información cualitativa, porque yo puedo cambiar el pegado, moverlo un poquito, y también una cierta información combinatoria de decir, esta bola con esta bola no se intersectan, y esta con esta otra sí se intersecta, y estas tres sí se intersectan. Una información combinatoria que es el secreto para hacer el ajedrez. ¿De dónde voy a sacar el jueguito de ajedrez? De las reglas de pegado, pero no de cómo estoy pegando exactamente, nomás si pego o no pego. Entonces yo tengo 17 bolas que voy a pegar y hago mi cosa, y entonces digo, a ver, agárrate dos de ellos, ¿se intersectan o no? Agárrate 3, ¿se intersectan o no? Agárrate 4, ¿se intersectan o no? ¿Quién se intersecta con cuál? Eso es una estructura combinatoria que, si soy un algebrista destacado como era Samuel, lo organiza todo en un gran ajedrez y dice, ya algebricé mi variedad. Ese es el gran secreto. ¿Perdón? No, la dualidad todavía ahorita no ha entrado. Ahorita nomás estoy explicando en la definición. O sea, aquí en la definición, en donde tenía aquí, es la variedad. Expliqué, M, una variedad de dimensión N compacta y orientable, son estos espacios. Los invito a acompañarnos con Poincaré y con Lefschetz y con otras gentes al espacio de dimensión N, ¿no? Entonces, este nomás es la pura variedad. Y entonces aquí vienen los ejemplos de variedades que ya hemos visto. Ahí está la cinta de Neus, la botella de Klein, esta que tiene aquí no sé qué. Miren, esta está más chistosa. Dicen, a ver, ¿cómo vieron esta? A ver, vamos a navegar aquí por este espacio que fuera de dimensión 21, como decía yo, con estas configuraciones, ¿no? Etcétera, ¿no? Ahora, los objetos fundamentales de las n variedades son las subvariedades de dimensión k. O sea, si yo tengo una 5 variedad, me pregunto, ¿cuántas 1 variedades tiene? ¿Cuántas 2 variedades tiene metidas adentro? Entonces, esto lo voy a ir aclarando aquí. Entonces, miren, por ejemplo, en este que está aquí, en el toro, entonces, que tiene dimensión 2, tenemos este que está aquí, que tiene dimensión 1, que es darle la vuelta en este sentido. Ahora, si yo lo muevo un poquito, dice, no es el mismo.
Dice, no, es el mismo, mira, son distintos. Sí, pero voy a decir que es el mismo si puedo deformar uno en el otro. Pero esto es una cosa muy interesante porque si se fijan, ya está entrando la matemática con toda su fuerza, porque lo que existe es lo que está allá afuera, los átomos, las cosas, ¿no? Sin embargo, si yo llego y digo, mira, agárrate este lazo y este otro lazo, y dices que son iguales porque lo puedes deformar uno en el otro, ya estamos hablando de clases de equivalencia. Las clases de equivalencia ya no tienen una existencia en la realidad, en mi mente. O sea, por ejemplo, los tigres no existen, o sea, lo que existe es un tigre, y yo puedo decir, mira, este tigre es equivalente al otro porque también es tigre y es equivalente al otro, y entonces cuando dice uno quiénes son los tigres, pues los tigres es el concepto abstracto que está envolviendo a todos los tigres que existen en la naturaleza, pero eso no existe. Entonces aquí estamos inventándonos un objeto que es el que se va a llamar el grupo de homología. Entonces en el doble toro tiene 1, 2, 3 y 4. Entonces tiene 4 generadores del primer grupo de homología. Entonces, si yo agarro una curva cualquiera acá y le doy así, dices, ¿quién es? Digo, 17 veces este, más 4 veces este, menos 3 veces este, más 18 veces este. Le estoy poniendo una estructura aditiva y lo estoy descomponiendo. Entonces, estas que están aquí son las clases de homología. Las clases de homología. Ahora, los grupos de homología es como una radiografía de una variedad, es como verle lo esencial y decir, mira, lo esencial es, ahí está. Entonces, no es la variedad, pero me está dando una radiografía de la variedad. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos ejemplos aquí el caminito pues es un ejemplo de los nudos que hablaba Jacob, pues son eso, o sea, ahora, podemos pensar, o sea, claro, aquí mi variedad esta que está aquí, mi superficie de mi cara, pues no es una medusa de estas, ¿verdad? Con víboras aquí que se me conectan aquí, no sé qué, entonces este tiene una topología más complicada que esta. Y entonces aquí yo le puedo medir la topología más complicada porque tiene más homología. La que es fácil de entender es en superficie la 1 homología, pero ahora los invito a que cierren los ojos y decir, ya entendí, en una 25 variedad, ¿qué es una 17 clase de homología? Entonces, no, pues es una cosa que tiene dimensión 17, que está ahí metido y cerrado, y 2 de esas de dimensión 17 voy a decir que son las mismas, si puedo empujar uno en el otro, y lo que obtengo es el objeto matemático que estudian los topólogos algebraicos. Entonces lo que ellos decían, a mí me dan la variedad y yo voy a asociarle una cuestión algebraica. ¿Quién es? El grupo de homología. El grupo de homología lo que importa son sus generadores, cuántos generadores tiene. Entonces en este caso son 4 generadores, en este caso son 2, entonces esto me va distinguiendo qué tan complicado. Entonces, por ejemplo, aquí estamos viendo, por ejemplo, aquí, si yo puedo definir un espacio haciendo una triangulación. Entonces aquí, por ejemplo, digo, mira, vete por aquí. Entonces me agarro un camino y otro camino, son 2 caminos distintos, pero dicen, pero son homólogos. Es como dice de aquí a Cuernavaca, dicen, me fui por la libre, no, pues yo me fui por la de cuota. Dice, bueno, pues, no manches, es lo mismo, ¿no? O sea, al final de cuentas, pero lo interesante es que está uno construyendo un objeto matemático, así como construimos los números y nos sentimos muy, los números, la suma, la multiplicación, la división, aquí estamos inventando nuestro sistema de números, que se llaman los grupos de homología, y entonces tienen de dimensión, si es de dimensión n, hay de 0, 1, 2 hasta n. Ahora, cuando tengo una variedad de dimensión n conexa, de dimensión n, yo puedo agarrarme un n ciclo, o sea, una cosa de dimensión n,
y una cosa de dimensión n menos m complementaria. Así como en R3 era una línea y un plano, o sea, si yo estoy en R3 y tengo dos curvas, pues puedo hacer que no se intersecten. Pero ya si tengo una curva y un plano, a lo mejor ya no puedo hacer que no se intersecten. Entonces, en ese sentido, me voy a agarrar algo de dimensión n y algo de dimensión complementario y los voy a intersectar. Entonces aquí estoy intersectando y cuento, pero cuento con signo. Y el teorema de Poincaré, esto lo inventó Poincaré ahí a principios del siglo XX, se llama el producto de intersección en los grupos de homología. Y ese es un invariante importante que usa la gente de topología algebraica. Entonces, ahora, el teorema de la dualidad de Poincaré, que es lo que les digo que es de uno que poner a pensar, y dice uno, aunque entienda uno lo que dice el enunciado, no me da ningún significado. Entontonces, Grothendieck, un matemático muy destacado del siglo pasado, decía que la creatividad en matemáticas es esa capacidad de concentración para escuchar lo que la cosa te quiere decir. Las cosas hablan, las fórmulas hablan. El teorema de Pitágoras está ahí diciendo, date cuenta, ¿me entiendes? Entonces uno tiene que tener esa fuerza de concentración, borrar la calle, así como aquí borramos la calle, nos encerramos, estamos ahí en lo oscuro de la noche y la fórmula te habla y te dice, le habló a Poincaré y le dijo, ¿sabes qué? Este producto bilineal es perfecto. Los matemáticos nos dicen que es perfecto. ¿Qué quiere decir? Que quiere decir que si yo me agarro un elemento que es ortogonal a todo mundo, ese elemento es cero. O sea, no hay nadie que sea ortogonal a todos. Todo mundo que sea distinto de cero tiene al menos un ortogonal. Entonces yo para distinguir si alguien es cero o no, le hago producto punto con todos los demás, y si fue cero, ya lo tengo, eso es cero. Eso es lo que me está diciendo el teorema de Poincaré, que es el que estoy llamando yo teorema de dualidad. Entonces, este HN de D es un espacio lineal de dimensión, alguna dimensión, dependiendo de cuánta homología tenga la variedad que estamos estudiando. Y entonces me va a dar, y agarro dos de estos, y les hago el producto, me queda una forma bilineal, como las expliqué al principio, pero no tiene por qué ser positiva definida. Aquí fue por eso les dije, o sea, esta forma bilineal no es de las euclidianas, por eso traje a colación aquello. El producto bilineal en la homología de las variedades no es la euclidiana. El teorema de Poincaré me dice, es no degenerada, pero a lo mejor no es euclidiana. Entonces, ¿qué quiere decir? Pues que unos máses y luego unos menoses. Y aguas, porque mi noción de ortogonalidad que tengo desde que estoy en la cuna no sirve ahí. Entonces, está uno caminando en territorio pantanoso, con cocodrilos y todo. Entonces, miren, lo que me dice el teorema de dualidad de Poincaré, aquí lo quiero dibujar así gráficamente. Entonces, aquí tengo el H0 de B, el H1, el H2, el H3, y voy hasta el HN, y lo que me dice es que lo que tengo aquí en esta altura, a esta, es la misma de la que tengo acá. Hay una cierta simetría natural. Así como lo de K es N menos K, entonces 0 con N, 1 con N menos 1, 2 con N menos 1, lo que tienen que pensar es esta cosa, y por eso fue que Poincaré se le ocurrió el teorema, porque él se dio cuenta que en los ejemplos más sencillos que podíamos hacer, como esferas, toros y productos de esferas con toros, salía esta simetría, y entonces dijo, HK es HN menos K. O sea, si yo tengo un cinturón de tipo K, voy a tener otro cinturón de dimensión N menos K que se corresponden en dualidad. Observó. Y entonces digo, lo voy a probar. ¿Cómo lo pruebo? Entonces, uno diría que yo voy aquí a la Virgencita de Guadalupe para que me inspire. Pero Poincaré lo que hizo es que dijo, voy a hacer una forma bilineal no degenerada. ¿Cuál?
el producto top y sacó su teorema. Esa es la que se llama el teorema de la dualidad de Poincaré. Lo que les digo de la cuestión de dualidad es que de alguna forma sí tiene uno que aplicar la receta de Grothendieck y ponerse uno a tratar de ver si comprende uno un poquito de qué quiere decir. Pero esta es una cosa muy profunda que los topólogos algebraicos descubrieron. La demostración, afortunadamente, la demostración de hoy en día es completamente trivial. ¿Por qué? Porque dice uno, mira, es que una variedad está hecha por pegar bolas. Entonces, calculo en una bola cuáles son los grupos de homología, que no tiene 0, tiene uno de dimensión 1 y luego los otros son 0. Y luego le aplica uno la técnica esta que descubrieron los de topología algebraica, que se llama álgebra homológica, y con eso ya saca uno todo. O sea, este hecho sencillo, de un cálculo sencillo, lo mete uno en el tablero de ajedrez y le da uno el teorema de Poincaré y dice uno, soy genio, es una máquina maravillosa porque me está dando un resultado que no tengo una idea cómo demostrar, pero tengo una máquina que me lo demuestra. Y por eso les digo que entonces tiene uno que ver con cuidado cómo funciona la máquina, porque entonces, la demostración que viene ahora en los libros es esta tarugada, que se queda uno pensando y dices, creo que tengo que ponerme a estudiar, porque no entiendo nada, ¿verdad? De las demostraciones. Entonces, ahora, miren, este es un cuadro muy bonito porque el que inició la topología algebraica fue Henri Poincaré, él fue el que empezó a estudiar estas variedades de dimensión n, para n general. Este que está aquí es el profesor Solomon Lefschetz, que fue un destacado matemático que tuvimos la fortuna de que, como decían, como estaba la guerra mundial, no quería ir a Alemania, y entonces mejor se venía a México aquí a tomarse unas margaritas. Y entonces, este es el doctor José Aden, que también fue miembro del Colegio Nacional, y el doctor Samuel Hitler, que ellos estudiaron o fueron motivados por Solomon Lefschetz. Entonces, esta es la línea. Así, cuando les dije yo de que Sam estaba siempre con nosotros, aquí viene la línea. La línea es, así como el presidente, el secretario de Gobernación, aquí es Poincaré, Lefschetz, Aden, Hitler y luego toda la raza. Todos los demás, los gatos que siguen. Entonces, a ver, ¿cómo estoy de tiempo? Un ratito más. Entonces, miren, Lefschetz inventó unos teoremas maravillosos. Ahorita les voy a dar un poquito, meterles un poco de carga en esta cuestión de las variedades. Por supuesto que no les voy a poder explicar de dónde viene esto, pero las matemáticas es encontrar estructuras en las cosas. Un matemático es encontrar estructura. Entonces, si quieren que unos niños hagan matemáticas, pues pónganle cosas y digan, organiza. O sea, ese es el proceso de organización. Entonces, Lefschetz lo que observó es que para unas variedades especiales, que se llaman las variedades proyectivas complejas, que no tengo tiempo de explicar qué quieren decir con las variedades especiales, de hecho hay dos pirámides que describen los grupos de homología de D, para la homología par y la impar, y tenía un proceso que inventó que es cortar con unos hiperplanos, y al final de cuentas esta es la imagen que tienen que pensar. Así como les puse la otra imagen del monte ese así, realmente Lefschetz nos vino a refinar y dice, mira, si tu variedad es de estas que yo digo, no cualquiera de estas, entonces va a resultar lo siguiente. Aquí pongo 0, 1, 2, 3, 4, 5 y me voy hasta la dimensión que es 2n. Si las variedades complejas tienen dimensión par, entonces está 2n. Entonces, si me voy fijando en los pares, siempre voy creciendo hasta que llego arriba al medio y luego voy decreciendo con simetría. Padrísimo. Y los impares, estos también van creciendo hasta llegar en medio y luego bajan por simetría. Si yo no me doy cuenta de la cosa esta de diferenciar entre pares e impares,
entonces dice uno, pues esto se parece como las cañadas de Chihuahua, ¿no? Que baja uno y sube, y baja uno y sube, y dice uno, no ve uno ninguna pirámide. ¿Cuál pirámide? Son unos cañones horribles. ¿Qué? No, mira, pon los pares acá y pon los impares ahí. ¿Por qué? Porque la cosa me está diciendo, porque no soy ciego, porque es evidente. Pero ¿por qué te lo está diciendo? Eso sí no sé. Es donde la matemática empieza a ser misterio. La matemática, aunque sí usa la razón para organizar las cosas, cómo se organizan los resultados, eso es un gran misterio. Entonces, por ejemplo, esto que está aquí es un gran misterio. Este se llama el teorema de Lipschitz, que me dice que la homología de las variedades proyectivas complejas tiene esta organización. O sea, entonces hay mucha, y aquí la dualidad la estamos viendo en la simetría de este con este con este y este con este. Ahí se ve la dualidad. La dualidad es como lo más sencillo que aparece. Ahora, viene la cuestión de Grothendieck. Grothendieck fue uno de los grandes matemáticos que ha habido en la humanidad. Y entonces, él lo que inventó fue una cosa que dijo: ¿qué hacen los de topología algebraica? Estudian una variedad. ¿Una? No. Vamos a estudiar familias de variedades, no una, familias. Entonces, eso lo que quiere decir es que vamos a considerar una variedad grande con una aplicación que viene a una variedad más chica. Y entonces, esto es una función, es lo que en matemáticas se llama una función. La imagen inversa de un punto es el subconjunto de puntos que satisfacen la ecuación f igual a constante. Y entonces estoy descomponiendo mi espacio como un montón de subespacios. Ahora, aquí el milagro es el siguiente, es que aquí el grande m tiene su dualidad. Cada una de estas tiene su dualidad. Este que está aquí tiene su dualidad. Y dice una vez, organízate todas las dualidades y cómo la ves desde ahí. Eso es Grothendieck. Por supuesto que explicarles esto me llevaría un poco de tiempo. Me lleva un poco de tiempo, entonces por supuesto no se los voy a explicar y ya estoy terminando. Entonces, miren, aquí les voy a pasar unas imágenes para que entiendan lo de la fibra. Aquí tengo la función x cuadrada más y cuadrada más z cuadrada en R3, que estamos viendo las distintas esferas. Yo hago f igual a constante, y entonces estoy viendo las distintas esferas. O por ejemplo, si pongo x cuadrada más y cuadrada menos z cuadrada, me quedan este tipo de figuras. Entonces puedo ir estudiando, fíjense, en este tengo este polinomio. Si yo le pongo igual a un valor, me sale esta cosa. Si le cambio el valor, me sale esta, me sale este. Entonces, Grothendieck lo que hace es estar estudiando todas estas tipos de variedades, pero esta es la última lámina, y aquí me voy a gastar 2 minutos. Y entonces, este es así, lo que yo siento que es el regalo de la gente de topología algebraica a los geómetras algebraicos. O sea, la gente que inventó el álgebra homológica, nunca se le ocurrió que iba a aparecer un tipo como Grothendieck, que iba a desarrollar sus herramientas a un nivel gigantesco e iba a tener unas aplicaciones maravillosas. Entonces, la herramienta de sucesiones espectrales, que es la que el tablero ese de acá, entonces, la herramienta de sucesiones espectrales, junto con la restricción de la dualidad de Poincaré o la dualidad de Grothendieck, nos ha permitido resolver un problema muy importante que se llama el teorema de factorización. Ahí lo voy a dejar, pero no es factorización de qué, pero es muy importante, muy interesante para comprender. Y la topología algebraica, lo que nos da el pitazo, tiene la respuesta. Y las respuestas se llaman gavillas perversas. O sea, como no es una conferencia técnica, no puedo entrar en estos tecnicismos. Lo único que les quiero comentar es que la herramienta desarrollada, no nada más por Samuel, sino por un equipo importante de matemáticos
partiendo de Concaré, pasando por Leche, pasando por Abel, pasando por Hitler y pasando por otras muchas gentes, nos han regalado a la humanidad una herramienta que se llaman las sucesiones espectrales, que explotadas por Grothendieck con gente contemporánea trabajando en eso, nos ha podido llegar a un entendimiento muy profundo de la dualidad. Esto es lo que les quería comentar. Muchas gracias. Bueno, tenemos para una pregunta rápida antes de pasar a la clausura. No sé si hay alguna pregunta para Javier. Muy breve. Gracias. Yo nomás quería pues pensar en el término matemático para llevar a México a un primer país, primermundista, y creo que utilizar esas 5 teorías matemáticas y algún razonamiento lógico que nos pueda ayudar para elaborar el plan del 2018. Gracias. Desgraciadamente, yo estoy enamorado de las matemáticas, pero no tengo dones de elaboración de planes, discúlpenme. Lo que sí les puedo decir es que yo soy fiel creyente en que la matemática la tenemos inmersa en el cuerpo, y yo cuando doy clases a maestros de primaria de matemáticas, lo que me gusta es ponerme a jugar con ellos, con triángulos, y poniendo problemas, por ejemplo, de usar teorema de Pitágoras para ir a la maderería a comprar unas vigas para hacer un techo y hacerlo en figuritas. O sea, la matemática la tenemos en el cuerpo. Si pensamos que la matemática es una cuestión racional, que yo la voy a hacer porque te la voy a hacer entender por la cosa racional, estamos perdiendo billones de años de evolución. Vamos a usar la información que ya nos dieron de gratis para poder hacer las cosas. Entonces, un poco, si yo hago que la gente juegue con los triángulos y se haga familiar con el triángulo, pues eso le va a ayudar si yo llego, teorema de Pitágoras, mira, demostración 1, demostración 2, demostración 3, pues el chamaco me va a aventar el plátano en la cabeza cuando me voltee, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, es una invitación a que, por favor, la matemática es nuestra amiga, la tenemos inmersa, no nomás nosotros, hasta los caracoles, todo el mundo la tiene en el cuerpo, entonces explotemos esa idea. La dualidad, perdón. La dualidad está en el mismo lenguaje de la matemática. Si yo tengo una constante en un polinomio, en esa constante replico al mismo polinomio con la constante subyacida, y así sucesivamente, pues, veo que la dualidad es fractálica, es la idea de sí misma en su propia raíz de la ecuación. Entonces, si el lenguaje plantea dualidad, pues todo es consecuencial. Entonces, como les digo, miren, la dualidad es una cosa que todos tenemos que llegar a la casa. Yo no les expliqué, yo les metí la semilla de la duda de qué es eso, porque no entendí nada. Entonces, aquí entran y empieza uno a ver, y se acuerdan de las imágenes que les puse del álgebra lineal, y dices, mira, si entiendo lo del álgebra lineal, ya gané. Entonces, entiendan eso. Lo otro, la verdad, sí tienen que ir a la universidad, tomar un curso y tomar un Entonces, yo nomás los hice partícipes del mundo que don Samuel nos ayudó a construir. Yo creo que le agradecemos de nuevo a los